Bendiciones, iglesia. Un gusto poder llegar hasta sus hogares nuevamente. Hoy en este jueves se está terminando el segundo mes del año, este mes de febrero. Así es que yo le invito a que usted haga una reflexión de aquellos propósitos, de aquellos planes de inicio de año que usted se planteó. Vamos viendo cómo vamos caminando, qué vamos haciendo, cómo vamos actuando en este primer bimestre del 2021. Así es que yo le invito, iglesia, a que se una con nosotros, a que escudriñemos la palabra de Dios y que hagamos una oración para bendecir, para glorificar, para exaltar el nombre de nuestro Dios, pero también para poner esta palabra que se trae en esta noche para sus vidas, para sus corazones, que sea de mucha bendición, que sea de edificación para todos y cada uno de nosotros. Yo le pido que cierre sus ojos, que incline su rostro y que oremos. Padre eterno, te damos muchas gracias por tu presencia. Muchas gracias por permitirnos alabarte, por permitirnos adorarte, porque para eso hemos sido creados, para exaltar tu nombre, Señor. Gracias, oh Dios, por la vida de mi esposa. Podemos juntos estar sintonizados también en esa alabanza, en esa adoración, poder cantarte a ti, oh Dios. Sigue bendiciendo su vida, síguele utilizando grandemente y que a través de la alabanza y de la adoración sucedan cosas poderosas, que sigan sucediendo cosas sobrenaturales, milagros, sanidades, libertad, Padre, en medio de las vidas, en medio de las familias. Gracias, Señor. Pero ahora te pedimos, oh Dios, que tú nos hables hoy en esta noche, que tu palabra sea una palabra que venga a llenarnos, a transformarnos, a confrontarnos, pero también a consolarnos, oh Dios. Gracias, Señor. Tu presencia habita, tu presencia mora en todos y cada uno de los hogares que representamos nosotros como iglesia remanente fiel, renuevo de Dios. Exaltamos tu nombre, alabamos tu nombre, adoramos tu nombre hoy en esta noche. Y te damos las gracias por esta nueva oportunidad que nos das de estar juntos a través de esta transmisión. Límpianos, renuévanos, restáuranos, oh Dios, sánanos, libértanos, Señor, hoy en esta noche. Haznos saber, haznos entender que el Espíritu Santo es el consolador para todos y cada uno de nosotros, tus hijos. Aquí estamos, Señor. Háblanos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Yo sé que se goza usted en medio de la alabanza, en medio de la adoración, pero que también usted lo hace al escudriñar la palabra de nuestro Dios. Yo quiero, amados hermanos, decirles que hay muchas personas que en los últimos días, semanas, meses, años inclusive, han venido sufriendo diferentes situaciones, diferentes cosas. Habla a lo mejor de que no ha habido una paz en su interior, que a lo mejor ha habido tristeza, que a lo mejor ha habido soledad, que a lo mejor hay culpabilidad en su interior. Y déjeme le digo que ese dolor muchas veces es más pesado, muchas veces es más fuerte que un dolor físico. Pero le digo algo hoy en esta noche. Debemos volcar nuestras miradas al Dios consolador. Déjeme le digo que Él es el único capaz. Escúcheme por favor. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nuestro Dios, amados hermanos, es el único capaz de sanarnos de una manera integral. Cuando le hablo de una manera integral, le hablo del físico, le hablo de lo espiritual, le hablo de su alma. Así es que, iglesia, debemos de voltear nuestra mirada al Dios consolador. Y yo quiero que escudriñemos unos versículos que encontramos en la palabra de Dios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 1. Vamos a leer de inicio el versículo número 3 y el versículo número 4. Repito, 2 de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice así la Escritura. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Subraya esta parte, por favor. Dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción,
dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias a Dios por su palabra. Iglesia, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido? ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado momentos difíciles, complicados, en donde precisamente el sufrimiento llega a nuestras vidas? Pero los que conocemos a un Dios grande, fuerte y poderoso, sabemos que tenemos a un Dios, sabemos que tenemos a un Padre de misericordias y a un Dios de toda consolación, como lo acabamos de leer, el cual dice la Escritura nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y después viene algo tremendo que lo vamos a ir desglosando un poco más adelante. Pero dice que si nosotros recibimos esa consolación de parte de nuestro Padre eterno, de parte de nuestro Padre consolador, ahora nosotros también vamos a poder consolar a aquellos que estén viviendo en aflicción. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que acabamos de leer. Debemos de aprender también nosotros como hijos de Dios a consolar, a dar consuelo a aquellos que están necesitados, a aquellos que están afligidos. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Por lo tanto, es un deber del Hijo de Dios, es un deber del cristiano también ayudar a estas personas que están viviendo en aflicción. Iglesia, si se da cuenta, el apóstol Pablo inicia esta carta alabando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque él ha sido testigo precisamente de la misericordia de Dios, precisamente ha sido testigo de la consolación del Padre eterno. Si se da cuenta, el apóstol Pablo le dice Padre de misericordias, le dice Dios de toda consolación. Así es que yo le tengo que decir algo en esta noche, iglesia. En su misericordia, en su amor, Dios está ansioso por darnos consuelo a nosotros, sus hijos, a cualquier circunstancia. Cualquiera que sea la circunstancia en la que nos encontremos, nuestro Padre Celestial conoce, iglesia, conoce la situación, conoce nuestra situación. Pero déjeme le digo que Él hoy en esta noche nos ofrece, Él en esta noche quiere darnos su consuelo. Así es que yo no sé lo que estés viviendo, yo no sé lo que hayas vivido, yo no sé si hayas pasado por una enfermedad, yo no sé si hayas pasado por la separación en tu matrimonio, yo no sé si hayas tenido una situación complicada con tus hijos, con tu pareja, yo no sé si hayas perdido tu trabajo, yo no sé si esta enfermedad del COVID-19 ha llegado a tocar tu vida o ha llegado a tocar a un familiar. Yo no sé si has tenido la pérdida de un ser querido, pero déjame te digo hoy en esta noche que nuestro Dios, el Consolador, quiere, anhela darte precisamente ese consuelo. Él te ofrece hoy en esta noche este consuelo para que aprendas a partir del día de hoy a vivir bajo ese consuelo que solamente Él sabe dar. Repito, iglesia, la consolación solamente proviene de Él. Proviene de nuestro Dios. Él es nuestra fuente de paz, iglesia. Él es nuestra fuente de alegría. Él es nuestra fuente de bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan en esto, iglesia? Porque podemos estar seguros que de Él se deriva, de Él se derrama esa alegría, ese gozo, ese consuelo, esa bendición, esa paz. Aleluya, yo me gozo en esto. Pero iglesia, le hago un par de preguntas en esta noche. Vamos a iniciar con las preguntas en esta noche. ¿Cómo nos consuela Dios? ¿Cómo nos consuela Dios? ¿Sabe cómo? Cuando lo buscamos sinceramente. Cuando estamos sumergidos en esa oración, en esa súplica, cuando estamos leyendo su escritura, cuando estamos poniendo nuestro oído atento al Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, consolándonos, abrazándonos. Porque recuerde que el Espíritu Santo es el consolador. Recuerde que el Espíritu Santo es aquel que mora en nosotros, el que mora en todos y cada uno de nosotros, sus hijos. Es más, le digo algo también de cómo nos consuela Dios, cómo actúa Él. ¿Sabe? Muchas veces pone a alguien especial, a alguien muy en particular, para que venga y nos dé una palabra de consuelo a través de la Escritura. Así es que es algo hermoso, porque debemos de entender que también nosotros tenemos esa responsabilidad, como se lo decía en un inicio.
Sí, entendemos que el Consolador es el Espíritu Santo, pero Él también quiere que nosotros activemos ese don y que podamos ir y hablar con estas personas que están afligidas, que están pasando por un momento complicado, difícil, y poderles decir a través de la Escritura: el Señor es el que te levanta, el Señor es el que te consuela, el Señor es el que está contigo como poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo hacen de esta manera? Ahora, iglesia, otra cosa muy importante es que una vez que hemos experimentado la compasión, una vez que hemos experimentado el consuelo de Dios en medio de una prueba, ahora quiere decir que estamos mejor equipados precisamente para ministrar ese mismo consuelo a los demás, a las demás personas, a aquellos que lo necesiten. El consuelo que recibimos como cristianos, ¿sabe qué? ¿Sabe qué sucede? Fluye a través de nosotros hacia los demás. Porque lo acabamos de leer en 2 Corintios 1:4, dice: para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Escuche, por favor, escuche esto. Para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. ¿Dando qué? Dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Eso es lo que dice 2 Corintios 1, versículo 4. Así es que, al igual que la gracia, iglesia, el consuelo también es un don. Y es un don poderoso que no solo se recibe, sino que se comparte activamente con los demás. Por eso le decía que nosotros debemos de activar este don del consuelo también, para poderlo compartir de una manera activa, de una manera directa con las demás personas. Si se da cuenta, iglesia, Pablo se gozaba y tenía motivos suficientes para considerar a Dios como la fuente del verdadero consuelo. ¿Saben? Como deberíamos ustedes y yo como cristianos hacerlo. De la misma manera, considerar a nuestro Dios, considerar al Espíritu Santo como el único y verdadero consuelo. No hay otra fuente, iglesia, real de felicidad, sino solamente Dios. Y déjenme les digo que Él puede, Él está dispuesto a impartirnos, a darnos de ese consuelo a nosotros, sus hijos, a nosotros, su pueblo. Él prometió, iglesia, Él nos prometió enviarnos a ese consolador. Recuerde lo que dijo Jesús estando aquí en la tierra: es mejor que yo me vaya con el Padre eterno para que yo les deje al consolador, que yo les deje al Espíritu Santo. Así es que, iglesia, entendamos esto: el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que mora en nosotros como consolador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se refugian en ese consuelo de nuestro Dios? ¿Cuántos hemos aprendido a refugiarnos en medio de la aflicción, de la angustia, del dolor, en ese consolador que es el Espíritu Santo? Aleluya, déjenme le digo que yo sí he sido ese testimonio, amados hermanos, del poderme aferrar al Espíritu Santo, a esa consolación que solamente Él sabe dar, y decir: Espíritu Santo, necesito de ese consuelo. Me aferro, porque solamente así podré estar seguro, solamente así podré tener paz, solamente así podré ser feliz. Iglesia, recuerden que en medio del sufrimiento reconocemos que Dios está allí y que Él es nuestra única alternativa de consuelo, iglesia, frente a cualquier dolor, frente a cualquier sufrimiento. Iglesia, hermanos, hermanas, nunca debemos dudar de lo que Dios puede hacer, aún en medio de la peor angustia, aún en medio de la peor dificultad que estemos enfrentando. No podemos dudar de lo que Dios puede hacer en nosotros, por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que decirle, hermano, hermana, que el sufrimiento ciertamente es un aspecto real. Es un aspecto verdadero que sucede y que pasa en nuestras vidas. Como le decía en un inicio, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido en alguna época, en algún momento de nuestra vida, un sufrimiento? Todos. Absolutamente todos hemos pasado por un sufrimiento, por un dolor, por una angustia, por una prueba, por una pérdida, iglesia. Pero si se da cuenta,
Pablo le llama a esto como tribulaciones. Si se da cuenta, Pablo le llama a esto aflicciones, padecimientos. Pero déjenme le digo que todas estas palabras que el apóstol Pablo emplea son una forma de describir, iglesia, lo que ustedes y yo hemos vivido. Por eso le digo que aún el apóstol Pablo vivió lo que usted y yo también hoy en día podemos enfrentar. Padecimientos, aflicciones, tribulaciones. Lo mismo el apóstol Pablo vivió que lo que nosotros estamos enfrentando hoy en estos días, hoy en nuestros días. Pero iglesia, déjeme le digo que más allá que solo presentar el sufrimiento como parte de nuestras vidas, la intención del apóstol Pablo también es presentar a Dios como la única alternativa de consuelo para todos los que sufren. ¿Se da cuenta, iglesia? El apóstol Pablo no solamente quería decir, sí, va a haber sufrimiento, sí, va a haber dolor, sí, va a haber angustia, sí, va a haber esto, va a haber el otro. Prepárense para ello. No, sino que el apóstol Pablo hace un énfasis en que hay una solución, en que hay una salida, en que hay un consolador. Y él nos dice, yo lo viví, yo soy testigo de ello. Y se llama al Dios de consuelo, al Dios consolador. Él es el que puede venir a traer consuelo. Él es la única alternativa para traer consuelo para todos los que sufren. Yo me gozo en esto. Hay un gran aprendizaje en esta escritura por parte del apóstol Pablo, porque nos enseña, iglesia, a recurrir al Dios consolador cuando lo requiremos, cuando usted y yo lo necesitemos, cuando lo requiramos. Ahí va a estar el Dios consolador. Cuando usted lo requiera, ahí va a estar el Espíritu Santo para consolarle. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, nosotros como seres humanos, en la parte natural, muchas veces nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? Es como una pregunta tan frecuente, tan natural de nosotros para con Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué me haces sufrir? ¿Por qué me permites pasar esto? ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué te has ido? Pero iglesia, al estudiar este capítulo, vemos que para responder esta pregunta, primero debemos saber qué es lo que Dios hace cuando estamos sufriendo. No dónde está Dios, sino qué es lo que Él está haciendo. Debemos de entender esto. Iglesia, lo que le quiero dar a entender con esto es que Dios está actuando, está trabajando, se está moviendo, aún en medio de lo que ustedes y yo estamos viviendo. Iglesia, tenemos que entender qué es lo que Dios está haciendo, aún en medio de la tribulación, de la angustia, del padecimiento, del dolor, de la prueba que usted y yo estamos viviendo. Debemos de entender, repito, qué es lo que Dios está haciendo cuando nosotros estamos sufriendo. Déjeme le digo algo. Si se da cuenta, en el versículo 3 decíamos que Pablo inicia adorando, alabando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabía quién era Él. Porque sabe quién es Él. Y aquí, iglesia, se nos dan dos aspectos importantes precisamente de la personalidad de Dios que necesitamos recordar cuando nosotros sufrimos. Número uno, que Dios es el Padre de la misericordia. Y número dos, es que Dios es un Dios de toda consolación. ¿Sabe qué significa esto? Significa que Dios es la fuente, que Dios es el manantial de donde vienen las fuerzas para ayudarnos. ¿Sabe con qué fin? Con el fin de resistir, iglesia, en medio de nuestro dolor. Y no solamente eso, sino que viene y nos alivia. Qué hermoso es esto, qué hermoso es entender esto. Iglesia, y esto, precisamente esto, es a lo que nosotros le llamamos la consolación. Esto es lo que nosotros le llamamos el consuelo que recibimos de Dios. Déjame le digo que yo busqué el significado en un diccionario común y corriente. Busqué en un diccionario el significado de la palabra consuelo.
Y fíjese que lo que encontré fue lo siguiente: alivio de la pena. Escuche por favor, alivio de la pena. Pero déjeme le digo, hermano, hermana, que bíblicamente es mucho más que esto. Lo acabamos de leer. El apóstol Pablo nos lo demuestra así. Él nos dice que no solamente es aliviar una pena, sino lo que él nos dice, iglesia, es que hay alguien, existe una persona que puede venir a aliviarnos a nosotros. No sé si me doy a entender, pero lo que el apóstol Pablo nos dice, lo que nos deja saber, es quién es ese alguien que puede aliviar esa pena. Si me doy a entender, va más allá el apóstol Pablo. Va más allá solamente de decirnos que el consuelo va a ser algo que va a venir a aliviar nuestro dolor, sino que el apóstol Pablo nos dice, sí, hay alguien que va a venir a aliviar tu dolor, y ese se llama el Dios de toda consolación. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos se gozan en esto, iglesia? Ahora, regresemos a estas preguntas iniciales. ¿Dónde está Dios cuando sufro? ¿Qué hace Dios en medio de mis sufrimientos? Déjeme le digo algo. Para poder responder a la pregunta, ¿qué hace Dios en medio de mis sufrimientos? Pablo nos invita a pensar en dos diferentes vías, yo lo veo así, como en dos diferentes direcciones. La primera, iglesia, es lo que Dios hace en mí. Lo que Dios hace en mí, esa es la primera dirección. Y la segunda es ¿qué hace a través de mí? Repito, la primera dirección es ¿qué es lo que hace Dios en mí? Y número dos, ¿qué hace a través de mí? ¿Por qué le digo esto? Vamos a escudriñar rápidamente lo que dice el versículo número 4, la primera parte. Después vamos a leer el 5 y nos vamos a saltar del 8 al 10. Repito, de inicio vamos a leer el versículo 4, la primera parte dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Repito, estamos viendo ahorita lo que Dios hace en mí, ¿ok? Lo que Dios hace en mí. Esta primera parte del versículo 4 dice, nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Sí se da cuenta? Ahora vaya a leer el versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, que dice, nuestra consolación. ¿Se da cuenta, iglesia? Repito, que de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo consolación. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que Dios nos consuela abundantemente en todas nuestras tribulaciones. Sí, iglesia, así como lo escuchó, Dios nos consuela abundantemente en todas nuestras tribulaciones. Y déjame le digo que el acto de ser consolados por Dios implica, entendiendo el sentido original de esta palabra, iglesia, el ser sostenidos por Él. El ser sostenidos por nuestro Padre Celestial. En medio, claro, de nuestro sufrimiento, en medio de nuestro dolor. Ahí, iglesia, es donde vamos a experimentar nosotros como sus hijos este alivio, esta consolación. Repito, el apóstol Pablo no solamente te dice el consuelo o la consolación va a venir y quitarte o aliviarte este dolor, sino que lo que él que quiere hacer esto en tu vida se llama Dios, se llama el Espíritu Santo. Iglesia, recuerde por favor que cuando Jesús hizo referencia al Espíritu Santo, cuando estaba conversando con sus discípulos la última noche, Jesús les dijo, es mejor que yo ascienda a los cielos para que les deje al Consolador. ¿Sabe qué significa Consolador? Significa alguien que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Goces en esto.
Gócese juntamente conmigo en esto, iglesia. Eso es lo que significa consolador. Alguien que ha sido llamado para estar a nuestro lado. Iglesia, qué hermoso es esto. Es impresionante lo que Pablo nos dice, iglesia, en el versículo 5. De la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Lo que quiere decir es que la medida de la gracia, la medida de la fuerza que necesitamos ante cualquier dolor, ante cualquier prueba, iglesia, es proporcional con la medida, con la dureza de nuestra prueba, iglesia. ¿Qué le quiero decir con esto? Que Dios no va a poner algo frente a nosotros que no podamos superar. No va a poner frente a nosotros, iglesia, algo que ustedes y yo no podamos derribar. Claro, sabiendo que el Espíritu Santo está con nosotros, sabiendo que esa fuerza proviene del Eterno, sabiendo que el Todopoderoso es el que nos ayuda y el que nos saca avante. Hebreos 4:12, iglesia, dice que al acercarnos confiadamente al trono de Dios, recibiremos misericordia. No tan solamente misericordia, sino también gracia. ¿Para qué? ¿Usted recuerda? Para el oportuno socorro. Es decir, iglesia, para el momento oportuno que la necesitemos y pidamos ser consolados. Aleluya, yo me gozo porque ustedes y yo podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios y ahí vamos a recibir misericordia y ahí vamos a recibir gracia. ¿Para qué? Para el oportuno socorro, iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Recuerde, por favor, lo que estamos viendo ahora es lo que Dios hace en mí cuando nosotros estamos viviendo este sufrimiento, cuando nosotros estamos pasando esta prueba. Déjame te digo que hay un segundo punto esencial y que lo vemos en los versículos del 8 al 10, igual de 2 de Corintios capítulo 1. Dice así la Escritura: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Se da cuenta lo que está diciendo Pablo? Les está diciendo, nosotros pensamos que ya no íbamos a poder sobrevivir a esto. Versículo 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino ¿en quién? Sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Se da cuenta, iglesia? Lo que estos versículos nos están dando a entender es que en Dios podremos encontrar una salida, en que podemos entender que Dios nos va a abrir una puerta para que podamos salir por ella. Iglesia, lo que acabamos de leer con respecto a lo que dice el apóstol Pablo, si se da cuenta, es que él está expresando una situación muy difícil que él estaba viviendo. Al punto, iglesia, que consideró que su vida estaba en peligro. Al punto, iglesia, que estaba consciente que podía perder su vida. Nos cuenta, amados hermanos, cómo salió avante. Cómo cuando todo parecía perdido, vio él obrar de una manera sobrenatural a Dios. ¿Qué hizo Dios? Le libró. ¿De qué le libró? De la muerte. Así como probablemente también a usted y a mí nos ha librado una y otra vez de la muerte, así lo hizo también con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, es que yo ya no voy a sobrevivir a esto. Probablemente usted también ha expresado las mismas palabras, es que yo no voy a poder salir de esto, es que yo me voy a morir después de esto. Pues hoy, en esta noche, Dios te dice, yo tengo una salida, yo tengo ese consuelo, yo vengo a renovar tus fuerzas. Es solamente que tú lo decidas y que vengas a mí, al Consolador, para que yo te abrace, para que yo te consuele y al mismo tiempo te dé las fuerzas para que sigas adelante. Aleluya, gloria a Dios. Yo me gozo en esto. Repito, Pablo nos está enseñando que en Dios siempre hay una salida. Siempre hay una salida. Iglesia,
El Salmo 34 dice, Salmo 34, versículo 19. Salmo 34, versículo 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Repito, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará. ¿Quién? Jehová. ¿Cuántos se gozan en esta promesa de parte de nuestro Dios? Yo me gozo en ello. Yo me gozo en ello, iglesia. Entonces, regresemos por favor a las preguntas iniciales. ¿Qué hace Dios en mí cuando sufro? ¿Qué hace Dios en mí cuando sufro? Es más, le hago otra pregunta. ¿Puede esta prueba, puede este sufrimiento, puede esta crisis que estás viviendo, pueda ser tan grande que no la puedas soportar? ¿Qué dices tú? ¿Puede ser esta prueba tan grande que tú no la puedas soportar? O a lo mejor algunos de nosotros pensamos que no habrá una salida en medio de tanto dolor. ¿Qué dice usted, iglesia? ¿Qué piensa usted? Acabamos de leer algo tan cierto. Dios siempre está trabajando. Dios está preparando el terreno. Dios está preparando la respuesta. Dios siempre tiene una salida y Él no va a permitir que caigas. No va a permitir que tus enemigos te avergüencen, sino que Él va a estar ahí proveyendo siempre ese soporte y esa salida para ti como su hijo, como su hija. Iglesia, ahora veamos qué es lo que Dios hace a través de mí. Recuerden lo primero que veíamos, lo que hace Dios en mi vida, ¿se acuerda? Lo que hace Dios en mí. Y ahora lo segundo que vamos a ver, esta segunda dirección, la cual hablábamos un poquito más atrás, es lo que Dios hace a través de mí, a través de mí, ¿ok? Vamos a leer versículos 6 y 7. Igual, 2 Corintios 1, versículos 6 y 7, dice así, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Siga leyendo el versículo 7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Vaya rápidamente al versículo 11. Lea por favor junto conmigo. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Se da cuenta cómo nuevamente reafirmamos que esta consolación es un don también de parte de Dios? Iglesia, cuando enfrentamos el sufrimiento de la manera incorrecta, déjeme le digo que distorsionamos el modelo perfecto de nuestro Dios. Distorsionamos este modelo perfecto de Dios para el cual fuimos ustedes y yo creados. ¿Sabe cuál es? El ser canales de bendición. Repito, si usted es una persona que se mete en su sufrimiento, que no sale de él, que solamente está ahí llorando, que solamente está ahí angustiado, que solamente está recordando su pasado, iglesia, está perdiendo ser esta bendición. Se está perdiendo de ser esta bendición, este canal de bendición para los demás. Recuerde lo que dice la Escritura, que ustedes y yo tenemos que ser ese canal de bendición. Pero ¿cómo poderlo hacer? ¿Cómo poderlo ser si estamos sumergidos bajo ese sufrimiento? ¿Cómo podemos ser ese canal de bendición? ¿Cómo podemos, iglesia, poder perseguir ese modelo perfecto de Dios para el cual hemos sido creados si estamos sumergidos en ese dolor? Si no enfrento, no podemos ser ese canal de bendición. Por eso yo le digo, por eso yo le recuerdo que usted debe de recordar siempre que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios es su consolador.
No debe de perderse la oportunidad maravillosa de bendecir a los demás, iglesia, hermanos, hermanas. Si ustedes están viviendo un sufrimiento, un dolor, una tribulación, una angustia, como lo decía el apóstol Pablo, es tiempo de que usted se levante, es tiempo de que usted acuda al Consolador y es tiempo de que usted demuestre a los demás que el Espíritu Santo le ha consolado a usted. Por lo tanto, usted va a poder consolar a aquellos que estén viviendo también en aflicción. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se gozan en esto? ¿Cuántos podemos entender esto? Ahora, iglesia, es tiempo de ponerlo por obra. Ahora, iglesia, hermanos, hermanas, es tiempo de llevarlo a la práctica. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, debemos de aprender que a través del sufrimiento, Dios nos da la capacidad de consolar a otros. Dios nos da la oportunidad de actuar como un solo cuerpo, lo acabamos de leer, como compañeros, como hermanos, cooperando, dicen estos versículos que acabamos de leer, cooperando los unos con los otros, como ese mismo cuerpo que somos. ¿Cuántos dicen amén? Iglesia, yo quiero ir cerrando, yo quiero ir culminando este mensaje. Y quiero hacerle unas preguntas más. Quiero preguntarle hoy en esta noche, ¿qué clase de consuelo recibes de tu fe en Dios? ¿Qué clase de consuelo recibes de tu fe en Dios? ¿Qué clase de consuelo recibes de tu relación diaria, personal con Dios? Te hago otra pregunta. ¿Cómo podrías compartir la bendición de este tipo de consuelo, a lo mejor con algún familiar, a lo mejor con algún amigo, con algún compañero de trabajo, con algún hermano, con alguna hermana en Cristo que esté sufriendo? ¿Cómo podrías compartir la bendición de este tipo de consuelo, el cual hemos hablado, del cual ustedes y yo debemos de ser partícipes como un solo cuerpo que somos, como hermanos en Cristo que somos? ¿Cómo lo harías? ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué palabras tú podrías dar de consuelo a los otros? ¿Qué palabras normalmente le das a alguien cuando está viviendo bajo este sufrimiento? ¿Cuáles? Muchas veces tendemos solamente a decir, aquí estamos, estoy contigo. Son como las frases más comunes y ciertamente más trilladas, podría decir yo. Pero déjeme le digo algo. La palabra de Dios nos muestra grandes y poderosas palabras que nosotros podemos expresar a esta gente que esté sufriendo. Una la encontramos en Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8 dice, el Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, no te desamparará, no temas ni te acobardes. Eso es lo que dice la Escritura. El Señor irá delante de nosotros, Él estará contigo, Él no te dejará, Él no te desamparará, no temas, no te acobardes. Así es que esto es una de los versículos que nosotros podemos expresarle a aquella gente que esté bajo este sufrimiento. Ve adelante, porque el Señor está delante de ti, Él está contigo, Él no te deja, Él no te desampara. No temas, no te acobardes, sigue adelante. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta qué diferencia hay entre un échale ganas y estas palabras? ¿Se da cuenta la diferencia que hay, digo, aquí para lo que quieras? No, el que está adelante, gran yo soy, el poderoso de Israel, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Él es el que está delante de ti, Él es el que está contigo. Iglesia, la palabra de Dios también nos enseña que las misericordias del Señor jamás, escucha por favor lo que te estoy diciendo, las misericordias del Señor jamás terminan. Sus bondades nunca fallan, son nuevas, se renuevan cada mañana. Iglesia, recuerda lo que dice Lamentaciones, por favor, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. Grande es tu fidelidad, dice el Señor. Eso es lo que dice estos versículos, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad.
Y por último quiero leerle Juan 14:27. Juan 14:27 dice: y Jesús dijo: la paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Esto es tan cierto, iglesia. El mundo quiere ofrecernos una paz. El mundo quiere ofrecernos un consuelo. El mundo quiere ofrecernos alegría, gozo. Pero déjame te digo, iglesia, hermanos, hermanas, que así como lo acabamos de leer, el Señor Jesús es el único, escúcheme, es el único que puede venir a traer paz a tu vida y a tu corazón. Es el único, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es el único que puede traer consuelo a tu vida. Para que de esa manera tu corazón no se turbe. Para que de esa manera tu corazón no tenga miedo. ¿Cuántos se gozan en esto? ¿Cuántos dan gloria a Dios por esto, iglesia? Yo me gozo por cada una de estas palabras, cada una de estas promesas de parte de nuestro Dios. Porque podemos ver, podemos entender que no podemos encontrar en nadie más consuelo verdadero, sino solamente en el Espíritu de Dios, solamente en el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Yo le invito a que cierre sus ojos. Yo le invito a que incline su rostro. Si usted quiere doblar rodillas y decirle: Dios, yo he venido viviendo cosas tremendas, he vivido sufrimiento, tribulación, angustia, dolor, enfermedad, pérdida de seres queridos, entre otras muchas cosas. Pero Dios, hoy me planto a ti. Hoy doblo rodillas. Hoy doblo, oh Dios, mis rodillas para decirte: necesito ese consuelo del cual he escuchado en esta noche. Necesito de esa paz, necesito de ese abrazo, necesito de ese amor. He pasado muchas cosas. He pasado muchas pruebas, dolores, angustias, pérdidas. He estado envuelto en muchos problemas. Lo reconozco. Pero lo que ahora reconozco es que necesito ese consuelo de parte tuya. Sé que el Espíritu de Dios mora en mí, pero a lo mejor no le he dado la oportunidad que me consuele, que me abrace. Hoy en esta noche, Espíritu Santo, haz lo que tengas que hacer en mi vida. Consuélame, lo necesito, lo anhelo, lo deseo, y es por eso que estoy postrándome delante de ti, pidiéndote este consuelo. Ayúdame, por favor. Abrázame en esta noche. Necesito de ti. Necesito de esta paz y de este consuelo. Dios, ve los corazones de cada uno de mis hermanos. Por favor, abrázales. Demuéstrales que tu amor es fiel y verdadero. Demuéstrales que tú eres el consolador. Demuéstrales que solamente en ti hay una salida. Demuéstrales que en ti hay una solución a absolutamente todo lo que estemos viviendo. Gracias, Señor. Fortaleza a estas vidas. Fortaleza a estos matrimonios. Fortaleza a estos tus hijos. Consuelo en medio de lo que estén viviendo. En medio de lo que hayan vivido, Dios. Consuelo, fortaleza, una salida para que ellos puedan encontrar la felicidad, la paz, el vigor, la fuerza que solamente tú sabes dar. Gracias, Señor. Alabamos y glorificamos tu nombre eternamente y para siempre. Padre, no quiero dejar pasar la oportunidad de orar por aquellos que estén viviendo bajo una enfermedad y que precisamente esta enfermedad haya traído sufrimiento a sus vidas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oramos para que toda esa enfermedad de sus vidas huya de sus cuerpos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Di la palabra para que ellos sean sanos, di la palabra para que ellos sean levantados.
No hay ningún impedimento para ti, oh Dios. Tú eres un Dios de imposibles, eres un Dios sobrenatural, eres un Dios de milagros. Por lo tanto, oh Dios, confiamos, creemos en esa palabra y en esa promesa. Por tu llaga hemos sido sanados, por tu llaga hemos sido curados. Por lo tanto, levanta al caído, sana al enfermo. Te lo pedimos, oh Dios. Llámese la enfermedad que sea. Para ti no hay imposibles, Dios. Tú lo puedes hacer, lo creemos, lo creemos. Nuestra fe está cimentada en ello, en que así Jesús vino a esta tierra, se entregó por amor por nosotros, murió en esa cruz del Calvario, pero resucitó al tercer día, pero se levantó de los muertos de la misma manera. Oh Dios, hoy en estos días tú sigues haciendo milagros. Tú sigues, oh Dios, haciendo cosas portentosas. Aquí estamos, Señor, en una misma fe, en una misma esperanza, confiando en un mismo Señor. Gracias, alabamos y bendecimos tu nombre. Y de antemano te agradecemos por lo que harás en medio de las vidas, en medio de los cuerpos, en medio de los corazones de cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Gracias, Señor. Bendito eres tú. Amén y amén. Aleluya, gloria a Dios. Le damos la honra, le damos la gloria a nuestro Dios. Muchas gracias, Iglesia, nuevamente por sintonizarnos. Muchas gracias por su amor a la obra. Muchas gracias por su servicio. Muchas gracias por su disciplina, amada Iglesia, de estar en continuo alabando, glorificando a nuestro Dios, siguiendo estas transmisiones para que juntos como remanente fiel, renuevo de Dios, sigamos hacia adelante. Dios les bendiga, Dios les guarde.